Dios nos bendiga de una manera especial. Hoy quiero traerles a ustedes un mensaje que dice el título de este mensaje: la Biblia lo escribió el Espíritu Santo. Y tal vez uno va a decir, pero ¿cómo escribió? El autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. En cierta manera inspiró a los hombres a que puedan tener esa vista espiritual de tal manera que puedan saber lo que estaban haciendo. Y quiero llevarte a las Escrituras. Ezequiel capítulo 22 hasta el 26. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Dice así la bendita palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas y tomaron haciendas y honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mis amados, dice, violaron mi ley. Para nosotros hoy en día, que vivimos en el tiempo de la gracia, ya no en el tiempo de la ley, para nosotros la ley de Jehová es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que adorar al Dios que habla la Biblia, al Dios de la Biblia. Nosotros tenemos que alabarlo, tenemos que adorar al Dios de la Biblia. ¿Por qué, mi hermano? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia no hay otro igual a este libro, a esta palabra, a este conjuro de biblioteca que tiene 66 libros de una manera especial. En primer lugar, la edad de la Biblia. La edad de la Biblia, mi hermano, son escritos, vamos a decir, más o menos casi en 3.000 años, 3.000 años hacia atrás. Sin embargo, tú empiezas a leer la Biblia. Es como si fuera que se escribió ayer. Es algo fresco, permanece fresca. El primer libro que se escribió es el libro de Job, inclusive antes del Génesis. La escritura estoy hablando. Y el libro de Job se escribió hace más de 3.000 años. Y sin embargo, tiene un tiempo, una edad determinada. En segundo lugar, la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia se tradujo, hoy ya pasaron los 2.000 traducciones en los diferentes idiomas. Existen dialectos. Por ejemplo, en nuestra nación existen personas preparadas, doctores en teología, y están traduciendo a todas las etnias en nuestra nación. Cada tribu, cada etnia, cada aborigen en su idioma ya tienen escrito la palabra de Dios.
O sea que estamos hablando de muchísimas personas. Muchísimo, ¿cómo se dice? Idiomas o dialectos que pueden leer la Biblia en sus manos. ¿Por qué el Dios de la Biblia? ¿Por qué tenemos que adorar al Dios de la Biblia? Por el poder que tiene. Porque cuando tú empiezas a leer la Biblia y la Biblia empieza a poner, cuando dice el Señor, yo clavaré mi palabra, clavaré en su mente, pondré en su mente y clavaré en su corazón. Es cuando la palabra del Señor, ¿por qué? Porque tiene y es capaz de transformar nuestra vida. Una transformación que hace al hombre mucho más profundo, pero por dentro. Y por supuesto que después eso se ve en lo exterior. Porque dice que lo hermoso de tu alma hermosea tu rostro. Cuando vos estás con esa cara no tan de amigo, ¿sabe por qué? Porque adentro está mal. Porque no estoy diciendo, de repente somos no muchos amigos, pero nos reímos también, ¿verdad? Pero se siente y se ve un rostro alegre. O se ve también un rostro que se simula ser alegre. Entonces, ¿por qué? Porque, mi hermano, cambia el corazón. La palabra de Dios cuando está dentro de ti cambia el corazón. Como dice la palabra de nuestro Dios que entró en las diferentes culturas, dentro de lo que son las razas, los aborígenes, lo que son inclusive los bárbaros conocidos, personas que como nativos, que comían y se comían a sí mismos. Nosotros conocemos cómo es que se dice, no es carnívoro, sino es caníbal. Nativos y lugares inhóspitos. Que esas personas que se comían, ciertamente, se comían así por sus dioses. Porque tenían esa, como se dice, el más fuerte permanece. Ese más fuerte permanece. Hasta inclusive, ellos tenían atados huesos de lo que ellos comían, como mostrando que yo soy más fuerte. Y en esos lugares entraron los misioneros, hombres y mujeres que hasta perdían la vida por llevar el mensaje de lo que para nosotros hoy es tan fácil tenerlo en nuestras manos y poder leer. Esos misioneros llevaban la palabra de Dios, la palabra de salvación. Ayer el predicador hablaba, jóvenes, tenemos que salir a llevar el mensaje de salvación, como lo hacíamos antes. Y me alegraba mi corazón. Porque esa es la función de la iglesia. No solamente reunirnos y cantar. Eso ya es consecuencia de lo otro. Porque a tu lado ya está una persona que tú evangelizaste, tú predicaste, tú hablaste de la palabra. Y también entró en su corazón y también transformó su vida, como lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. O me dices que vos lo cambiaste. Algo cambió en tu vida y de repente demasiado grande fue el cambio que tú tienes en tu vida después de que conociste la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, mi hermano, esas personas que antes se comían, cuando entró la palabra de Dios, empezaron no a comerse más, sino empezaron a amarse, a cuidarse,
para que no les pase más. Porque la Biblia, la palabra bendita del Señor, cambia cultura. También cambia, mi hermano, la naturaleza del hombre. Y es conocida en la Biblia como la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Y aquí los que son nacidos en Cristo Jesús, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La palabra de Dios te da una nueva naturaleza. Cambia al hombre. La palabra de Dios es poder. Y mi hermano, es poder de Jesucristo. Y Jesucristo, donde entra, cambia todo. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho contigo. Donde Él entra y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra de Dios, y Jesucristo es la palabra de Dios. Y cuando Él entra en mi vida, cambia todo. Por eso que nosotros tenemos que insistir a nuestros amigos, parientes, vecinos, compañeros. Recibe a Cristo en tu corazón. Y de a poco entra la semilla. A veces crece rápido y otra vez crece en un proceso lento. No sé por qué, pero es así. Pero de que brota, brota. Porque dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, el que cuida, pero el que da el crecimiento, dice, es el Señor. Mi trabajo es solamente sembrar la palabra. ¿Cuántas personas me decía mi esposa? Fulana se está yendo a la iglesia allá. También, porque hay otros miembros de nuestra iglesia que están allá, en una iglesia. Y les decía, bendito sea Dios, porque están en la iglesia. Fueron aquí un día, fueron parte de esto. Hacían su ministerio, pero hoy están allá. Porque la iglesia no es mía, la iglesia no hay vida en Jesús, la iglesia es del Señor. Y los propósitos que tiene Dios con cada uno de nosotros tampoco no es lo que yo quiero, sino lo que es lo que Dios quiere. Hoy estoy acá. Pero el Señor tiene propósitos. Para poder llegar a eso solamente tiene un inicio, y el inicio es la palabra de Dios en tu vida. Y después decirle, Señor, ven aquí, úsame. Si es aquí, en esta bendita ciudad, aquí estoy, Señor, toma mi vida. Y si es otro lado, que así sea también. ¿Por qué el Dios de la Biblia? Por su origen. Muchos dicen fueron escritos por hombres. Sí, claro, mi hermano, ¿cómo? Dios no va a usar árboles para escribir. Dios no va a usar animales. Tiene que usar al hombre. Y lo usó a los hombres. Porque eso siempre, no, la Biblia no fue escrito por Dios, fue escrito por hombre, y cierto. Porque Dios usó al hombre. Pero hombres, mi hermano, que fueron santos e inspirados por Dios. Santos e inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la palabra inspiración, significa que Dios habló. Pero no solamente que habló, sino que escribió lo que habló. Inspiración también significa soplo. Es como que tú estás, y yo tengo esa linda y bendita costumbre. Tengo cuadernos y libros y muchas hojas. Cuando Dios me habla, yo escribo. Y cuando estoy ahí meditando en ella otra vez, empiezo a leer cosas que un día el Espíritu Santo me dijo, yo lo escribí y ahí tengo. Enseñanzas de la palabra, interpretaciones de la palabra. La Biblia, mi hermano, o sea, la palabra inspiración significa que Dios habla. Y habla a la mente, o sea, a la mente y al corazón. No es audible. Aunque en el fondo se entiende como si fuera que sea audible.
Como decía un pastor, no sé cómo, no sé qué, me dijo, pero que yo escuché lo que Dios dijo, que tenía que hacer. Y lo hizo. Porque, mi hermano, todas esas personas que escribieron la Biblia fueron, como se dice, apartados. Y fueron, mi hermano, apartados y santificados por Dios. Dios los santificó para que ellos pudiesen escribir no lo que ellos querían escribir, no el pensamiento de la persona, sino lo que Dios quería que escriba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a través de la inspiración significa no solamente recibir, sino que es recibir el depósito del mensaje que yo estoy escribiendo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre, dice, o sea, que aquí, a fin de que el hombre de Dios, así dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra teleios, hombre maduro, preparado para cualquier cosa, sea lo que sea. No puede, mi hermano, la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino por los santos hijos de Dios, que habiendo hablado, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y mi hermano, está en la mente de Dios, está en el corazón de Dios, porque es la palabra de Dios. Y la Biblia fue escrita por 40 hombres, 40 personas. Pero también esas personas que eran santas, mi hermano, esas personas no se conocían unos a otros. Porque algunos se escribieron en diferentes tiempos. Algunos hasta miles de años. Es la diferencia. Y todo eso me hace pensar a mí que cientos de años de diferencia en diferentes lugares. Hermano, ¿cómo puede un libro que fue escrito por diferentes hombres en diferentes tiempos, en lugares, ser tan perfecto? Ser tan perfecto como si fuera que lo escribió un solo hombre. ¿Por qué? Porque el actor, y ese es el título de este mensaje, el actor fue uno solo, el Espíritu Santo. Él fue que inspiró y Él fue que significa sopló, habló, pero escribió lo que habló. ¿Por qué, mi hermano, el Dios de la Biblia? Por su permanencia, por la constancia. La Biblia fue perseguido. La Biblia fue perseguido hasta hoy por imperios, poderes políticos, hasta por lo que se conoce, mi hermano, esos que tienen recursos económicos, intereses económicos, hasta por la filosofía. Fue perseguida. Que se levantaron, ¿para qué? Para desterrar la Biblia, para eliminar la Biblia. ¿Alguna vez habrán visto alguna película? Gente venían y traían libros, Biblias, y quemaban en las plazas. Eso es
histórico, no es película. En Francia había un hombre que un día supuestamente ya se le sacó a cada uno la Biblia. Cada casa fueron, como se dice, entraban y sacaban los libros y quemaban. Y este francés llamado Voltaire estaba ahí haciendo un discurso en una casa grande. Y ese discurso decía: el cristiano ya pasó a la historia, porque hemos destruido toda la Biblia, ya no existe Biblia. Y lo que él no sabía, que en esa misma casa había un túnel por debajo, donde por ahí pasaban personas llevando mensajes de la palabra o hasta el mismo libro que es la palabra de Dios. Que después esa misma casa se convirtió en una imprenta y en ese lugar se hizo más Biblia en el futuro. Esto me hace acordar de mi hermano, que un pastor que fue a Corea del Norte. Corea del Norte es un país donde no permiten que se hable de Dios, que se tenga Biblia en la mano o en la casa, mucho menos en la calle. Y los cristianos de ese país se enteraron que venía un pastor en un lugar que iba a venir a hablar de la Biblia. Y entonces dice que ellos agarraron un tren. Y tú te imaginas, ese tren tuvo que viajar 14 horas para que vean la distancia que estaba, para ir a una iglesia, a sentarse y a escuchar el mensaje. Y cuando llegaron allá, se encontraron en una casa que tampoco no era una iglesia, sino una casa tampoco no tan grande. No tenía sillas, sino tenían que sentarse en el suelo. Y el pastor era un misionero que tenía por lo menos 3 o 4 Biblias. Y las personas eran como 20 a 25 personas. Entonces él repartió a las personas su Biblia. ¿Y qué es lo que hicieron estas personas? Agarraron la Biblia y empezaron a leer. Y le pasaba al que estaba al lado y empezaron a leer. Se memorizaron la Biblia en pocos minutos. Y le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué es así? Y le dice, nosotros no tenemos Biblia. Si a nosotros nos encuentran con una Biblia en la mano, nos vamos presos. Mínimo 3 años estamos presos. Si tenemos un papelito y en el papelito hay un versículo bíblico, por eso me llevan preso. No podemos. Entonces, cuando nosotros recibimos una palabra así, lo más rápido que tenemos que hacer es memorizar la Biblia. Y pasaron horas y horas escuchando y el mensaje. Entonces, cuando ya iba a terminar, el pastor le dice, díganme, ¿cómo yo puedo orar por ustedes? Y uno de ellos le dice, nosotros queremos que tú ores por nosotros para que nosotros seamos como ustedes. ¿Y por qué dices eso? ¿Y por qué ustedes, dice, tienen Biblia? Pueden abrirlo, pueden leer, pueden reunirse el día que quieran. Pueden reunirse el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día de la semana, cualquier hora. No tienen problema. Nosotros no. Nosotros no podemos tener Biblia, tenemos que memorizar. Y si tenemos que reunirnos, de repente tenemos que hacerlo en forma clandestina, bajo un puente, en un lugar donde nos reunimos, donde nadie tiene que venir, porque si viene la autoridad nos lleva presos. Entonces, oras para que nosotros seamos como ustedes. Y el pastor le mira y le dice, yo no puedo orar eso.
¿Y por qué? Le dice él. Porque nosotros en mi país, en cada casa, por lo menos hay 3 Biblias, 4 Biblias, y no la leemos. No memorizamos. Tenemos tiempo, podemos reunirnos en el día que nosotros queremos, lunes, domingo, día del Señor. Y no venimos a la iglesia. Ustedes se vinieron 14 horas. Y nosotros, si llueve, si está mal el tiempo, ya no venimos a la iglesia. Ustedes vinieron y se sentaron en el piso porque no hay silla. En mi país, si la silla no es cómoda, la gente no viene. Entonces yo no voy a orar por ustedes, para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Porque, mi hermano, la bendita palabra de Dios aunque está escrita y lo tenemos, y a veces también lo tenemos de memoria, como nación tenemos el privilegio de poder abrirlo cuando queramos. Pero la pregunta, ¿por qué no abres la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? Si tú dices que ahí está el secreto para el cambio, y los perseguidos seguirán siendo perseguidos, y van a tratar siempre de ridiculizar, y van a tratar siempre de distorsionar la Biblia. Hollywood hace películas y distorsionan el mensaje de la palabra. Ridiculizan el mensaje de la palabra. Hace poco los jóvenes tuvieron una película y ellos vieron la película y el mensaje era: yo quiero que ustedes saquen de esta película que no coincide con lo que está escrito. Y los jóvenes empezaron a sacar muchas diferencias. Y yo decía, qué lindo, conocen la Biblia. Porque decían, no, está mal, no es así, no es así. Ridiculizan. Y más que ridiculizan, distorsionan la Biblia. Y mi hermano, la palabra de Dios dice que no cambia. La palabra de Dios, mi hermano, cuanto más le atacan, cuando más se meten en contra de Él, más fuerza va a tener. Porque así va a ser y así es siempre. Los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios es santa y no es profana. La palabra de Dios es santa y no es profana, es santo y permanece. Y mi hermano, lo santo siempre va a cargar la semilla de Dios. La semilla que es la palabra bendita va a cargar el Espíritu Santo de Dios. Va a cargar la mente de Dios. Y mi hermano tiene la marca del Espíritu Santo, la marca de Dios, y permanece. Aunque te maten, tú eres eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, mi hermano, aférrate a la palabra. Agárrate al Dios de la palabra. ¿Quién es el Dios de la palabra? El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo.
Y ahí, mi hermano, vamos a distinguirnos y vamos a ver realmente quiénes somos, que es real. No es un mito, no es una historia. Dios es real, es real. Así como tú me estás escuchando, que yo estoy hablando, así es nuestro Dios, real. Solamente te digo una cosa, recíbelo en tu corazón. Dios te bendiga, iglesia. Dios te abrace, te fortalezca. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito.